Buenos días, muchas gracias por estar aquí presentes, acompañando y también a través de la conexión de Zoom. Vamos a hacer una breve presentación y por breve, por lo tanto, siempre implica algún recorte de algo, entonces más bien son algunos subrayados en esta presentación. Beatriz Argimón, la primera vicepresidenta electa de la República y fue la primera presidenta del directorio del Partido Nacional. Tiene una amplia trayectoria política como representante nacional e integrante de otros organismos estatales. Mientras estudiaba, concursó en OCE, donde ingresó como administrativa. Silvia Maldi es ingeniera en sistemas y máster en dirección y administración de empresa, funcionaria de carrera de UTE, habiendo ingresado como programadora hasta llegar a ocupar diversas gerencias, destacándose en lo que tiene que ver con mejora de gestión. De 2020 es la primera presidente de UTE en sus más de 100 años de historia. Magdalena Furtado es coordinadora del programa de ONU Mujeres Uruguay desde 2015, máster en Ciencias Económicas, licenciada en Economía y realizó el programa de alta dirección. Fue consultora de varios organismos internacionales y trabajó en instituciones públicas, investigadora y docente. Isabel Chaquirian es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Católica, directora ejecutiva de ATMA, directora externa de HSBC Uruguay, con varias distinciones por su trayectoria empresarial y fue designada Caballero de la Orden Nacional del Mérito por el Gobierno de Francia. Es integrante de diversos consejos asesores de organizaciones sin fines de lucro en Uruguay y del exterior. Es doctora y máster en Administración de Empresas y Contadora Pública. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y en esta casa. Bueno, muchísimas gracias entonces por estar acá. Hay un rol que capaz que no, esto está dicho, no estaba fuera de récord. Creo que todas somos madres también, ¿no? Tenemos un rol que es el primero que es importante, ya estaremos hablando de eso. Bueno, muchas gracias acá, vicepresidenta, por acompañarnos. Y bueno, vamos derecho a un poco a las preguntas, ¿no? Yo, desde que asumió como vicepresidente, visualizamos que la igualdad de género ocupa un lugar relevante en su agenda y lo vemos porque lo mencionó en su primera aparición pública, donde reafirmó su compromiso por el trabajo en aras de la igualdad de género con la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género. Y esto, algo que a nosotros nos gusta mucho en ACDE, esto no tardó en verse reflejado en la acción, con un compromiso nacional e internacional cuando, por ejemplo, participó en la precumbre de la ONU en Roma, ¿no?, sobre sistemas alimenticios en julio del 2021, y allí destacó la resiliencia de las mujeres rurales y su rol clave para los sistemas productivos. Allí presenta el Plan Nacional de Género en las políticas agropecuarias, que busca que la mujer tenga los instrumentos para algo que es muy importante, que lo vamos a mencionar hoy, que es la libertad para poder elegir. Entonces, por ejemplo, hablaban de como instrumento la capacitación, el acceso a los créditos, concientización institucional, que es muy importante desde la perspectiva de género, entre otros elementos. Entonces, desde este compromiso que ha asumido, ¿cómo ve el rol de la mujer en el desarrollo del Uruguay hacia el 2030? Ya sea desde el Uruguay profundo, en el sector agropecuario, como desde otros sistemas productivos y de servicios que para Uruguay son claves. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Disculpen la tardanza, pero tenemos una agenda muy amplia, lo que hace que, sumado al tránsito, a veces no pueda cumplir estrictamente como me gusta llegando en hora. Es más, 9:30 tengo que estar presidiendo la Cámara, o sea que, para que vean cómo vengo tratando de, y por eso el agradecimiento, de cumplir, aunque sea brevemente, con mi presencia, asignándole a eventos como estos realmente una gran importancia. Durante muchísimos años, y bueno, acá especialmente Magdalena sabe, he tratado de que en las políticas públicas existiera un corte de género. Cosa que no fue fácil, porque además de proponérnoslo, se necesita que esto vaya acompañado de un cambio cultural.
Cuando lo logramos, o medianamente se logró, especialmente por la existencia de mujeres políticas en todos los partidos, primó, como suele pasar en las políticas públicas, una mirada muy centralista, muy montevideana, como suele pasar generalmente en las políticas públicas en general. Pese a lograr algunas cosas, recién en este periodo de gobierno concretamos, y ONU Mujeres tuvo especial participación, el primer censo de mujeres rurales de nuestro país. Acercarnos a las mujeres rurales para saber realmente, a través de sus vivencias, qué era lo que precisamente necesitaban. Y la verdad, seguramente Magdalena lo va a poder decir mejor que yo, pero había aspectos que a uno la sorprendían. Cuando, por ejemplo, decía, ¿qué es lo primero que... libreta de conducir? Nosotros decíamos, claro, forma parte de la independencia, muy especialmente en zonas rurales. Eso como punto para que ustedes vieran, muchas veces cuando uno elabora desde el centralismo montevideano, con una mirada muy urbana muchas veces, lo necesario de acercarse a las auténticas protagonistas. Y yo creo que todo lo que fue esa investigación, ese censo, dio insumos muy importantes para la confección de políticas públicas. Uno ve a lo largo y ancho del país mujeres protagonistas que se hacen cargo de especialmente pequeñas y medianas empresas, que lo hacen aún teniendo, obviamente, respecto a los cuidados, mucha más carga que nosotras las que vivimos en ciudades, ¿no? Obviamente tienen en sus hombros los cuidados con mucho más fuerza que lo tenemos en los centros urbanos, donde sí podemos tener acceso a ayudas, lo que hace que tengan mucho más mérito respecto a cómo focalizan esta herramienta, que generalmente lo hacen, sin lugar a dudas, porque es un ingreso más y a través de sus ingresos mejoran la calidad de vida de su entorno familiar, pero también lo hacen porque es algo que tenemos que destacar, y es ese auténtico rol emprendedor que las mujeres tienen a lo largo y ancho del país. ¿Y en qué se desarrollan? Bueno, evidentemente en lo que tienen a su alcance. Hubo un antes y un después de la crisis del 2002. En la crisis del 2002 las mujeres sintieron que tenían que contribuir con sus familias y fueron a ver las viejas recetas de las abuelas y empezaron a producir sus mermeladas, sus conservas, y a eso hubo la necesidad de conocer. La mujer tiene una avidez por conocer y aprender fuerte, y ahí cumplió un rol muy importante las intendencias, donde iban a cursos de capacitación de cómo mejorar su producción. Y después, con el tiempo, se agregó algo bien interesante, y es el acompañamiento de sus hijos respecto a la tecnología. Muchas veces las mujeres se acercan a la tecnología a través de sus hijos que le enseñan. Yo tengo una experiencia bien interesante de unas mujeres tejedoras que terminaron exportando a Carolina del Norte porque sus hijos, a través de la tecnología, salieron a la búsqueda de dónde podían vender lo producido. Entonces, realmente creo que hay algo que salta a los ojos, y es la voluntad emprendedora de las mujeres uruguayas allí donde están. En un entendido que es importante aclarar. Cuando las mujeres logran independencia económica, no solo mejoran la calidad de vida de sus familias, prioridad siempre de las mujeres, sino que también transforman el entorno. Lo otro es la capacidad que cuando acceden verdaderamente a créditos, cosa que se les dificulta muchas veces, son las mejores pagadoras. Entonces, yo creo que todos estos elementos y estos componentes
y vamos avanzando, y a través también de un estudio que impulsó Magdalena a través de ONU Mujeres, se pudo por primera vez cuantificar cuánto aportamos las mujeres al Producto Bruto Interno del país, y ahí se ve en un corte de género que no es menor nuestra participación. Se observa además en lo que es la voluntad de las mujeres de siempre tratar de estar en el circuito formal. Si bien el inicio obviamente es muy difícil poder estar en el circuito formal, las mujeres microempresarias lo que buscan es la formalidad. Entonces yo creo que tenemos un componente bien interesante en la mirada de las políticas que hacia las mujeres emprendedoras, empresarias, micro, medianas. Ojalá pudiéramos decir grandes empresarias. Las hay, pero son muy pocas. Ojalá podamos seguir estimulando a mujeres a incursionar en un mundo abierto, cada vez más competitivo, en este mundo globalizado, donde hay oportunidades. Ojalá podamos propiciar ese espíritu de las mujeres que siempre apuestan a más. Y vuelvo a decir, yo destaco la transformación que vamos viendo en esas mujeres en la independencia económica, donde no solo mejora su familia, sino que derrama a la comunidad toda. Esto no significa una competencia entre hombres y mujeres, significa los lugares y las miradas diferentes que tenemos. Juntos construimos la vida, juntos construimos también la sociedad. Obviamente quienes estábamos destinadas a tener un rol distinto, al salir, al avanzar en miradas diferentes, obviamente fuimos de atrás, y lo que estamos asistiendo ahora es precisamente a un cambio que debemos de alguna manera disfrutar, y es sociedades que crecen en equidad, donde hombres y mujeres, si tenemos los mismos derechos, efectivamente los podemos llevar adelante. No quisiera terminar sin decirte algo que es una preocupación y que no tiene estrictamente que ver con tu pregunta, pero sí de alguna manera, y es lo que significa... Tengo algunas otras. Sí, pero esto para mí tiene que ver, es un corte transversal de la sociedad que estamos viviendo, y que tiene que ver con otro informe, y es algo que pasa a las mujeres en el mundo. Si las políticas públicas y la mirada de la sociedad no acompaña este proceso, y es la penalización de la maternidad. Cada vez más vemos cómo las mujeres, en virtud de lo que significa no tener una estructura que acompañe esa posibilidad de criar sus hijos en las condiciones que obviamente el núcleo familiar quiere, están postergando su maternidad con lo que eso significa. No porque no la quieran, sino porque quieren que sea un momento donde puedan estar económicamente sólidas y profesionalmente sólidas a efectos de darle a esos hijos las mejores condiciones de vida, en su educación, y eso está significando en una sociedad como la nuestra realmente una luz que desde las políticas públicas tenemos que prender respecto a una sociedad que en lugar de propiciar que seamos más, estamos siendo menos, estamos en una sociedad cada vez más grande, y en ese sentido me parece que como actor político es un tema a considerar. Sí, justamente creo que ya nos está dando alguna de las respuestas que vamos a estar conversando después, y es de alguna manera cómo se da ese apoyo desde las políticas públicas a las mujeres que realmente quieren desarrollarse, pero no lo pueden hacer porque hay otros roles que le prima ya desde en forma como innata. También habías mencionado un poco el rol de la mujer emprendedora, ¿no? Que es esencial, y la dirigente de empresa, ¿no? Es que están trabajando como en diversos roles y sectores. Entonces, como sociedad, ¿cuáles son aún nuestras deudas con estas mujeres? ¿Y qué hay que hacer para que sea realmente efectivo ese rol en el desarrollo del país? ¿Qué es lo que consideras como tenemos que hacer ya o tenemos en carpeta para hacer? Ya son fundamentales en el rol que están cumpliendo. Y supongo que ustedes lo deben tener más que claro.
claramente las mujeres a través, muy especialmente de los microemprendimientos, logran aportar al Producto Bruto Interno, logran tener un Estado donde efectivamente las políticas públicas tienen que mirar. El gran tema es cómo se les visualiza. Todavía a la mujer empresaria, ustedes de pronto no, saben mucho más de esto que yo, pero se la visualiza como, bueno, está intentando ser empresaria. Como que estamos frente a una etapa incipiente en un proceso donde la mujer intenta. Y en realidad los números no muestran eso. Las micro y medianas empresarias que hay en nuestro país son muchas. Yo lamento no haber traído los datos porque tengo tanta nube de datos que me gusta traerla. Además pensé que era una presentación y no un cuestionario. No, es una pero conversación. realmente está más que probado que las mujeres micro y medianas empresarias tienen un rol protagónico en la vida económica del país. Y esto es a lo que hay que propender, a considerar el aporte de las mujeres económico. Es como que nosotros lo hacemos para ayudar. No. Somos actores económicos. Todavía tenemos el tema del cónyuge colaborador a nivel rural. Cuando la mujer, después que hace todo lo que tiene que hacer, está a la par del varón, que es el titular de la explotación del predio, y es la colaboradora. Y eso pasa a nivel empresarial. Es como cuando uno dice, sí, es una mujer emprendedora. Primero te dicen emprendedora, no te dicen empresaria. La mujer emprende. El varón es empresario aunque haga lo mismo. Y esto, que parece muy menor, pero no es lo mismo. La actitud frente a alguien que se llama empresario o empresaria, a un emprendedor que recién inicia, obviamente te posiciona diferente en los sectores públicos, diferente en la ciudadanía, diferente en el sistema crediticio. Entonces, eso que parece menor no lo es. Y es algo que especialmente ustedes pueden colaborar en desmistificar. Y de todas maneras, no te preocupes porque Magdalena nos va a traer algunas cifras. Lo tengo claro. Así que conozco el personaje. Exactamente, viene también de su perfil. Y bueno, y también te quería, estamos casi por tiempo, recién lo miraba, pero hay algo que me parece que es importante porque hablaba mucho del desarrollo de las políticas y bueno, para desarrollar políticas necesitamos agentes de eso. Entonces, también es algo que has hecho durante tu carrera porque fuiste fundadora de la Red de Mujeres Políticas y de la bancada bicameral femenina de la Asamblea General. Entonces la pregunta viene, ¿ves vocación política en las mujeres jóvenes? Y también me gustaría saber cómo se puede incentivar para que haya una mayor participación de las mujeres en ese rol fundamental que es la generación de políticas. Y hay que estar para, ¿no? Porque si no, poca gente hace con el corazón el mandado de otro, ¿no? Acá digo algo que realmente no es políticamente correcto. En primer lugar, no es lo mismo la mujer en política que las mujeres políticas. Mujeres en política hubieron toda la vida en este país, siempre. Como el caso de José Uribe, que conseguía dinero para que pudiera llevarse adelante la Cruzada Libertadora, ¿no? Hasta todo lo que podemos decir de las distintas etapas históricas. Pero la mujer política es la que conlleva también esa mirada de género. Y yo hago cuestión. Yo soy mujer política, desde los 17 años me dedico a esto, pensé que soy escribana pública y tengo otro, pero yo decidí, mi definición es de mujer política y yo tengo una mirada de género. Las mujeres políticas con mirada de género, cuando llegan, transforman desde los horarios de trabajo, la mirada, incide en los presupuestos. Está comprobado que cuando hay más mujeres hay más presupuesto para la educación, por ejemplo. En este país,
cuando el tema de la violencia doméstica se puso en la agenda política fue por las mujeres de todos los partidos políticos. ¿Esto es porque a los varones no les interesa? No, porque vienen con una lógica diferente. Es una mirada complementaria, ni mejor ni peor, diferente. Es decir, es un complemento a lo que... Yo fui una de las que propició la ley de cuotas en un sistema electoral donde no iba a incidir mucho, pero iba a obligar a las estructuras partidarias a mirar y a valorar los aportes de las mujeres en las estructuras políticas, especialmente en mi partido, que era el peor de los partidos, desde el punto de vista estadístico. Fíjense que yo fui la primera en presidir en el directorio en un partido que tenía 182 años, y cuando me felicitaban decían, mire, tenemos que pensar un poquito qué nos pasó en 182 años, no hubo una que pudiera presidir esto. Y en un país donde las mujeres tuvimos tempranamente el derecho a ser elegidas, que recién en el siglo XXI tengamos la primer vicepresidenta, realmente es porque tenemos un problema. Por lo tanto, y ahí voy a lo que suele ser muy controvertido, es Uruguay tiene que pasar una ley de paridad. Tiene que pasar una ley de paridad. Es la única forma que toda la estructura se vea realmente, de alguna manera, sienta el cimbronazo para poder tener ese avance en las mujeres, no solo en los legislativos, que somos uno de los países. Uruguay, miren, yo vengo de un congreso ahora de la Unión Interparlamentaria, soy de los 15 que ejercemos la dirección, son 120 parlamentos del mundo, y siempre llama la atención porque hay tan pocas mujeres en un país como Uruguay. Nos toman en estudio qué pasa en un país que fue emblemático, de las primeras en votar, de las primeras en divorciarse, de las primeras en administrar sus bienes. ¿Y cómo es posible que no lleguen? Yo nunca a nivel internacional cuento la historia, y termino acá, porque es un tema que me apasiona. Yo no cuento que en realidad fuimos de las primeras en divorciarnos porque el presidente de la época se enamoró de la mujer del primo que se había ido al exterior, y en la sociedad uruguaya era horrible, obviamente, que el presidente viviera con la mujer del primo. Y para mejor el señor había desaparecido, y no era la época de WhatsApp ni de Interpol. Entonces, siempre hay un legislador ávido por ayudar al líder, y redactó un proyecto de ley de divorcio. Era un escándalo para la época. Pero como en todo, cuando se precisan dos partes, se precisaba el consentimiento de la parte que no estaba. Y de ahí nos divorciamos por la sola voluntad de la mujer, nada de por la lucha de las mujeres, ni porque había derecho. Y de esto tengo una cantidad de, incluso por qué votamos. Pero bueno, lo que les quiero decir es que no es que nosotras andemos en una permanente queja. Estamos hablando de lo que en el siglo XXI está haciendo algo que tenemos que pensar, que es lo que nos pasa como sociedad. Basta ver las universidades, cómo egresan las mujeres. Miren, hace unos años un comandante jefe dijo, donde las mujeres en esta arma sigan teniendo las calificaciones que tienen, todavía va a llegar una a ser comandante en jefe. ¿No? Lo que nos faltaba. ¿Ah? Y esto, que nos provoca risa, no hace más que constatar, y miren que tenemos muchísimos ejemplos. Entonces yo cierro diciéndoles, como verán el tema me gusta, y además me divierte ponerme en el espejo y decir, wow, todavía todo lo que nos cuesta, y tratar de buscarle la forma de encontrarle algo de humor al proceso, especialmente cuando salimos a foros internacionales y ves que viene una señora con burka y te dice, ¿pero qué pasa en Uruguay? Que, claro, como decían ustedes, las primeras. Y en ese sentido creo que tiene mucho que ver con cómo desde los distintos foros, de las distintas asociaciones, hacemos todos juntos el proceso. Entonces, visualizar a las mujeres uruguayas como auténticas empresarias
a lo largo y ancho del país, facilita mucho esa transformación. Entonces, eventos como estos son muy importantes porque a veces en lo cotidiano estas cosas pasan porque hay prioridades, pero esto es una prioridad. En un país donde hemos ratificado todas las convenciones internacionales, donde la Constitución dice que somos todos iguales, pero como el presidente dijo este 8 de marzo, no basta solo ponerlo en una Constitución, en una ley, si en la sociedad eso no se da. Entonces, cierro diciendo que se acabó la lógica Maracaná. Ustedes vieron que como ganamos en el 50, siempre fuimos maravillosos. No, ganamos en el 50 y ahora hace 1000 años que no ganamos nada. Entonces, la verdad, esto es lo mismo. Las primeras en votar, las primeras en administrar, pero la verdad, esa realidad de la igualdad del acceso real todavía no se está dando en comparación al rol que ocupamos efectivamente, y los números lo demuestran. Entonces, me parece bárbaro estos encuentros que muestran que este país, por suerte, dentro de su elenco empresarial, tiene mujeres y hombres que deben estar a la par. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de ACDE y en nombre de toda la sociedad, muchísimas gracias, Beatriz, por tu compromiso en el trabajo para poder lograr políticas donde tengamos equidad de género y también que se pueda elegir en libertad, porque es una elección, o sea, no es que hay que ir en ese camino, sino el poder elegir en libertad y bueno, dar la oportunidad para poder participar en este desarrollo del país del 2030. Si no tenés las mismas condiciones. Entonces, por eso es lo que estamos peleando. Excelente. Muchas gracias por estar acá. Digamos, excelente la perspectiva de Beatriz. Vamos a seguir de alguna manera profundizando y construyendo con otras miradas, ¿no? Y vamos a ir un poquito a la pregunta general de lo que estamos convocando en este foro y cuál es el rol de la mujer. Nos enfocamos un poco en los dirigentes de empresa, en el desarrollo del Uruguay hacia el 2030. Entonces, empezando un poco con Isabel, te quisiera preguntar con tus distintos gorros de gerente familiar, que lo haces junto a tu marido, desde la academia, desde la gestión de una empresa y otros cargos directivos que tenés, que hoy ocupás, ¿cuál entiendes que es el rol de la mujer de cara a este desarrollo del 2030? Bueno, buenos días a todos. A ver, creo que mirado estrictamente desde un punto de vista de desarrollo económico, hay todo un tema de justicia, llamémosle, que creo que la vicepresidenta lo decía claramente, de la importancia de la igualdad de oportunidades, ¿no? Que hay un tema de justicia social, que es que todos, hombres, mujeres, distintas, cada uno en su diversidad tenga la igualdad de oportunidades. Después que dependerá de cada uno si las aprovecha o no, pero que tenga igualdad de oportunidades es un tema que, o sea, como me parece increíble que estemos conversando al día de hoy, pero hay un tema de justicia. Pero después hay todo un tema de desarrollo económico donde realmente sigue sorprendiendo, parece bastante poco inteligente hoy en día no aprovechar la capacidad de las mujeres. O sea, a veces cuando me preguntan, no, porque todavía hay sesgos o todavía hay aversión a contratar mujeres, o hay... Yo digo, pero la verdad que qué poco inteligente de parte de las empresas, o qué poco inteligente no contar con la capacidad de las mujeres por un tema estrictamente económico, o sea, matemático, llamémosle. Hay, por un lado, un tema cuantitativo, que es que la mitad del país son mujeres, y no contar con la mitad del músculo que tiene un país para salir adelante parece como
evidente, ¿no? O sea, somos un país que precisa, más en momentos donde a raíz de las crisis que han venido sucediendo, precisamos crecimiento económico, desarrollo, precisamos mentes pensando, no querer contar o no mirar a la mitad de la población, que es un músculo tanto más calificado, porque ya seguro Magdalena tiene más números. Todos le estamos tirando a Magdalena la parte de las estadísticas, pobre, pero bueno. Para que la vice no se sienta tan... Las tan últimas mal. estadísticas que vi, las mujeres tienen más formación terciaria que los hombres, entonces todavía decir, bueno, pongamos que de igual calificación, no contar con esa capacidad y ese talento del país para salir adelante, y parecería como poco inteligente, ¿no? Eso es una primera mirada cuantitativa. Pero después está toda la otra mirada cualitativa, llamémosle, que también la vicepresidenta hacía mención a eso en el área de políticas públicas, pero que lo podemos aplicar al sector privado también. Y es que en la medida que nosotros nos juntemos, gente que somos todos iguales, que pensamos parecido, que nos criamos en el mismo barrio, que jugamos al fútbol juntos, que pensamos de la misma manera, difícilmente salga una idea innovadora de ahí. Estamos en un mundo en el sector privado, pero la vicepresidenta lo ponía para el sector público, donde la innovación, el cambio, la transformación, hoy en día son elementos fundamentales del desarrollo económico y el crecimiento de las empresas. Entonces, no tener o no querer incorporar una mirada distinta a esa forma de pensar. Y cuando hablo de mirada distinta, hablo no solo a nivel de género, hablo también de decir de distintas profesiones, de gente de Montevideo, de gente del interior, de extranjeros. Somos un país que recibe inmigrantes. Cuanto más diversa sea esa mirada, mucho más enriquecedora va a ser la discusión y va a ser la conversación. Entonces, por eso también hay muchos estudios de cómo los directorios que tienen esta diversidad o esta mirada distinta tienen mayor crecimiento las empresas, cómo la participación de las mujeres ha colaborado con eso, y no es por la mujer, es por la mirada diferente que aporta, como la vicepresidenta hablaba de políticas públicas, pero también ese exacto ejemplo lo podemos trasladar a las empresas. Entonces, en la medida que incorporamos miradas diferentes, incorporamos otras perspectivas, eso permite innovar, permite crecer, permite ver una mirada mucho más transversal de lo que venían teniendo las empresas hasta ahora, y eso permite otro desarrollo. Entonces, por eso digo, más allá del tema de justicia, igualdad de oportunidades, hay un tema de interés. O sea, debería interesarnos a todas las empresas y a todos los ciudadanos tener esta mirada diversa, porque económicamente rinde, digamos, ¿no? Es un tema, como digo, estrictamente matemático. Sí, a mí me gusta un poco pensar que es por el bien de la sociedad, pero bueno, hay estudios donde muestran que realmente la mujer es un activo que contribuye al crecimiento del PBI, y se habla mucho como activo, y yo me quedo como eso para decir, hay que ser consciente de que cómo se está perdiendo la sociedad de tener las mujeres en la participación, y no porque nosotros seamos objeto como activo, ¿no? Pero sino agente de cambio, sin duda. Así que gracias, Isabel. Y bueno, Silvia, ¿cómo ves el rol y la contribución de la mujer desde una perspectiva del sector público para poder cumplir con estos objetivos? Bueno, buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Desde las políticas públicas y en particular desde UTE, el tema de acceso a la energía eléctrica a todos los puntos del país tiene de por sí ya un valor en sí mismo en cuanto, bueno, a que la energía eléctrica debe brindar calidad de vida a todos los habitantes y también ser un motor de desarrollo. Entonces, en el sentido que lo decía la vicepresidenta, nosotros en los planes que tenemos desarrollado de extensión, de llegar con energía eléctrica segura, confiable, estamos poniendo mucho foco en lo que son, en particular, los barrios más carenciados, donde la realidad es que no estaban conectados en forma segura a la energía eléctrica, estaban, como habitualmente uno dice, estaban enganchados con toda la peligrosidad que eso lleva. Y cuando realizamos el trabajo en territorio, que a través de asistentes sociales, bueno, nuestros técnicos, ahí la que está presente son las mujeres, las jefas de hogar, las jefas de hogar, pero también las que a nivel comunitario organizan los merenderos, los apoyos a los niños en el estudio,
algo que uno lo ve y lo vive estando visitando, permaneciendo en cada uno de esos lugares. Entonces, en realidad, como decía la vicepresidenta, allí están muchas de las emprendedoras, allí es donde vemos que hay un rol desde lo social, que debemos incluir a esas personas que hoy, por distintos motivos, están excluidas en zonas muy carenciadas, para que puedan tener la posibilidad de ese desarrollo desde la educación de sus hijos, pero también desde los emprendimientos que realizan. Y nos pasa también eso en las zonas rurales más alejadas, donde todavía no llega la energía eléctrica, que cuando llega ya nos encontramos con emprendedoras que dicen, bueno, ahora que tengo la energía voy a poder, trabajar en tal y cual, y entonces ser parte de la economía familiar, y eso uno lo ve estando realmente en esos lugares. Pero desde el punto de vista, más allá de lo que es la actividad propia de UTE, de generación de energía, mirando al 2030, como empresa que tiene 6.700 funcionarios, de los cuales somos solamente un 25% mujeres, y donde permanentemente estamos requiriendo ingenieros, ingenieras, operarios y operarias, y realmente es muy difícil poder incorporar mujeres, porque en sí nos pasa, en el caso de la carrera de ingeniería, de la que es una paradoja, cuando yo inicié facultad a principios de los años 80, en sistemas de información, en la facultad éramos un 40% de mujeres en la matrícula de ese año y esos años sucesivos. Y la verdad que no había uso de tecnología como la que ahora hay. Veíamos unos grandes computadores y tal, pero no conocíamos mucho. Casi que por descarte, muchos decían, vamos a hacer sistemas porque parece innovador. Hoy, en la realidad del 2023, no se llega al 15% de mujeres que, por ejemplo, hacen la carrera informática, cuando en realidad el mundo del trabajo, sabemos, tanto en Uruguay o a nivel internacional, está requiriendo muchos especialistas en lo que es la informática, que de alguna manera, en forma transversal, es parte de lo que facilita la transformación digital de muchas de las empresas. Entonces, en realidad, mirando al 2030 y como empresa pública, estamos trabajando junto a lo que es la educación, porque en realidad se tiene que empezar a motivar a las niñas y a los adolescentes en decir, bueno, ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿Cuál es el trabajo del futuro? Un análisis que la vicepresidenta lideró en el Parlamento con especialistas de distintas materias, y donde en realidad vemos que Uruguay tiene que motivar, por ejemplo, lo que es la incorporación de más mujeres al mundo de la ingeniería, al mundo de la tecnología, al mundo de las carreras STEM, como se llaman ahora, relacionadas, porque el trabajo, hoy decimos la desocupación es negativa en Uruguay, pero también en el mundo requerimos muchos más puestos de trabajo que es lo que son. Entonces, en definitiva, creo que Uruguay tiene una gran oportunidad de desarrollar más talentos en lo que van a ser los requerimientos de un futuro que va a dar, muchas fuentes de trabajo, y las mujeres deberíamos ser parte cada vez más pujantes en ese mundo que se nos viene. Bueno, Silvia, qué bueno lo que cuentas, y además podría decir que estando una mujer a cargo de la presidencia de UTE, podemos poner el ejemplo en acción esto de que la mujer tiene una percepción distinta de la situación o complementaria, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien, cuando íbamos a ponerle la luz, y ahí reparaste en la mujer, es la mujer que estaba, es la mujer que lo agradece, la mujer que le ayuda para el desarrollo. Esas son como las miradas distintas. Capaz que el hombre, digo por naturaleza, porque somos distintos por naturaleza, va a ejecutar y a ponerle la luz y decirle, bueno, ¿no? Entonces, pero uno mira eso y entonces como que se entusiasma más en decir, bueno, pero ¿qué más entonces necesitas tú para poder seguir desarrollándote? O sea que eso está muy bueno, y después en el próximo bloque vamos a hablar del tema de la tecnología con Magdalena, que vamos a seguir un poquito. Si vamos un poquito a los ODS, el 5, donde se habla de empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género, que es fundamental para acelerar el desarrollo sostenible de cara al 2030, así por lo menos están obviamente enmarcados en la ONU en su objetivo de igualdad de género.
de cara al rol de la mujer de dirigente de empresa en este desarrollo que queremos del 2030, qué avances hay que hacer para cumplir ese objetivo y bueno, y qué datos tienes como para compartir con nosotros. Yo le dije lo de los datos para que la vice no se sintiera como que tenía que venir con datos, ¿no? Pero economista de formación, creo que algo nos vas a poder ilustrar. Igual para bajar las expectativas no voy a empezar con un dato, voy a empezar con una reflexión más de lo cultural. Excelente. En el imaginario colectivo, cuando hablamos de dirigentes de empresas, estamos pensando o asociando un ámbito masculinizado, ¿no? Masculinizado, de hecho cuando uno hace la búsqueda en Google te aparecen todas fotos de hombres, o sea... Entonces uno piensa en el imaginario social, estoy hablando en promedio, ¿no? Se le viene a la cabeza un ámbito masculinizado, no solo porque hay más hombres en la dirigencia de empresas, sino también por las características o los comportamientos esperados de alguien que esté en la dirigencia de empresa, ¿no? El tema de tomar riesgos, de tomar decisiones, de liderazgo, todos esos comportamientos que está aceptado socialmente que estén más vinculados a lo que es ser un varón, ¿no? Ser un hombre. Entonces, que un hombre esté en el ámbito de la dirigencia de una empresa es como que afirma su identidad de género. Ahora, en el imaginario colectivo, cuando vemos que hay mujeres en el ámbito de una dirigencia de empresa, está más bien asociado como a algo transgresor, porque normalmente no es lo que está asociado culturalmente para una mujer, ¿no? Entonces, en vez de afirmar la identidad, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces, qué importante que es que hagamos esa pequeña reflexión de lo que es el imaginario social y cultural, que obviamente no se trata de echarle culpa a nadie, es lo que venimos arrastrando como sociedad, ese imaginario cultural. Qué importante que es, porque si no entra el convencimiento desde el punto de vista de la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad por un tema de derechos humanos, de justicia social, que entendamos que las economías estamos perdiendo, como decía Isabel, por no incluir la mitad de los talentos de una población. Yo siempre ponía el ejemplo de la selección de fútbol, ¿no? De la selección uruguaya de fútbol. Es como que, bueno, yo siempre lo ponía con la época de Tavares, ¿no? Cuando Uruguay iba viento en popa, y decía, bueno, es como que no hubieran convocado a la mitad de la población, o sea, todos los jugadores como Cavani, como Suárez, que eran los del interior. Era como que la selección uruguaya fuera solo convocada por los de Montevideo, ¿no? Nos estamos perdiendo la mitad de los talentos. Entonces, dicho esto, ¿cómo nos cuesta romper ese imaginario cultural? Y cuando hay mujeres en la dirigencia de las empresas, incluso la segunda percepción social que hay es que, bueno, pero no lo hacen tal vez tan bien como los hombres, ¿no? Entonces, creo que las cosas están cambiando, se valora ahora mucho más el rol femenino, el liderazgo femenino, que es diferente tal vez al liderazgo masculino, pero se valora, se empieza a jerarquizar y se empieza a entender que hay un tema de componente y de resultados económicos, y los países desarrollados han avanzado mucho más en eso. Ahora, culturalmente en Uruguay creo que todavía falta que caiga esa ficha para poder avanzar más rápido. Dicho esto, ¿cómo estamos en Uruguay? Bueno, en Uruguay aproximadamente las empresas lideradas, ¿no? Por mujeres son solo el 11% en promedio. Y ese promedio del 11% incluso te muestra porcentajes mucho más bajos porque cae a medida que aumenta el tamaño de la empresa. Es decir, está mucho más concentrado ese efímero 11% de mujeres, pero sobre todo es en pequeñas y medianas empresas. Cuando vamos a medir solo en las empresas grandes, el porcentaje de empresas lideradas por mujeres cae a un 4-5% en Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos incluso debajo del promedio de la región de América Latina y el Caribe. Porque si miramos estos porcentajes en otros países, que tal vez que son los que solemos compararnos, como Argentina, como Chile, como Costa Rica, el porcentaje de mujeres en la dirigencia de empresas
es más alto, alrededor de un 25%, pero es más alto, es más del doble de lo que pasa en Uruguay. Dicho esto, hay un problema estructural en Uruguay que no es solo respecto a la dirigencia de empresas, sino que es respecto a las mujeres en los cargos de decisión, en todos los cargos de decisión. Beatriz Argimón hablaba del ámbito político. Sucede algo muy similar. Uruguay está increíblemente, es uno de los peores países de América Latina y el Caribe en cuanto a mujeres en la política. Estamos en los últimos lugares de la región, en la incorporación de las mujeres en política. Si miramos el ámbito sindical, también debería llamar la atención, incluso en sindicatos absolutamente feminizados, que la dirigencia sindical es masculina. Y de hecho también lo que pasó en el PIT-CNT, que tuvieron que poner una cuota porque hasta el 2018 los 15 cargos del Ejecutivo eran 15 hombres. O sea, ¿cómo 15 hombres del Ejecutivo de un sindicato van a representar supuestamente a todos los trabajadores que se dividen más o menos en partes iguales? ¿Y esto por qué es un desaprovechamiento para la sociedad? Porque hoy en día, si uno mira la población económicamente activa, mientras el 18% de los hombres que participan en la población económicamente activa accedieron a un nivel de educación terciaria, para las mujeres es un 30%. Entonces estamos educando a nuestras hijas, a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a inculcarles que tienen que hacer una carrera y después no están en el mercado de trabajo y por supuesto les cuesta mucho más llegar a las dirigencias de las empresas y a poder volcar todo su potencial. Entonces, dejo por acá para no hacerlo tan largo, pero creo que tenemos que reflexionar en ese imaginario cultural y en los datos que muestran un Uruguay que no se corresponde con su nivel de desarrollo en otras áreas. Bueno, excelente, muchas gracias, Magdalena. Y me quedo con un comentario que hiciste, que es el tema sindical, y ahí creo que es como bastante duro. Recuerdo una experiencia que tuve donde al salir de una reunión y eran todos sindicalistas hombres y una mujer, y bueno, y yo estaba del otro lado. Qué importante entonces es estar del otro lado para tener esa mirada, ¿no? Y al terminar me agarra el brazo y me dice, gracias por dejarme participar, o sea, gracias porque está la mujer sentada ahí, no, porque tiene que estar o porque tuvo una opinión interesante, entonces dijimos la siento. Pero después se intercambian las miradas entre los hombres y son los que deciden sin darle el espacio. Entonces, el rol nuestro de generar el espacio con una mirada así es fundamental. La verdad que sí, ahí se ve como bastante duro. Entonces, estamos creo que todos de acuerdo que hay que cambiar, que hay que hacer cosas. Entonces, ¿qué hay que cambiar para tener una mayor, digamos, y una mejor participación de las mujeres en este rol? Entonces, te voy a preguntar un poco, Isabel, en cuanto a este cambio, hemos visto que cómo hacemos para evitar el burnout que tienen las mujeres cuando llegan a cargos altos de dirección. Hay experiencias o estudios internacionales que así lo muestran. ¿Te animás a compartirnos algo de lo que...? Sí, justo conversábamos en la previa de esta actividad que ahora a principios de febrero estuve en Estados Unidos en una convención de decanos de escuelas de negocios y una noche nos invitaron a las decanas mujeres a una cena y nos mostraban un montón de cifras que eran sumamente interesantes y que hablaban, esto hablando a nivel internacional, me salgo de la perspectiva de Uruguay que es bastante particular, pero creo que es ilustrativa de lo que nos está pasando, nos puede llegar a pasar, ¿no? De cómo en la medida que la brecha, digamos, que más mujeres están llegando a más puestos de dirección y están accediendo a las empresas, a la Fortune 500, y están llegando a roles de decisión más importantes, ese crecimiento está acompañado directamente de un nivel de burnout, o sea, de surmenage, de estrés de las mujeres gigante. O sea, es en la medida que crecen, la presión que tienen de estrés es enorme. ¿Por qué? Porque eso no se está viendo acompañado en la casa o en las tareas domésticas, como en el sistema de cuidados, etcétera, como no se está viendo acompañado de un balance por ese otro lado. Entonces, siempre
creo yo que tengo 44 años, pero creo que somos toda una generación que yo la veo como una generación de transición, porque estamos desde, bueno, nuestros padres que hacían la foto del primer pañal, ¿no? El primer baño como el hecho, así que todas las cámaras de fotos, porque iba a ser el pañal. Ahora las generaciones veintitantos que lo miran desde otra perspectiva, pero quizás nuestra generación que está en el medio, que son estas que somos las mujeres que estamos llegando a puestos de decisión, o los hombres que están en las empresas que están empezando a convivir con mujeres que llegan a puestos de decisión. Todavía no somos la generación que culturalmente hemos hecho el cambio de cómo esto se administra después en la vida personal, ¿no? En el sistema de cuidados, en la educación de los hijos. Esa frase de ¿y tu marido te ayuda? ¿No? Es como, sí, yo lo ayudo, él me ayuda, nosotros nos ayudamos, digamos, conjuguemos todos los sujetos, ¿no? Porque y esto, digamos, hablando, no tengo una investigación, ¿no? Pero hablo de mi círculo cercano, donde no, hoy mi marido lo fue a buscar al colegio, pero la logística todavía de la casa sigue recayendo en la cabeza de la mujer, ¿no? O sea, lo fue a buscar al colegio, pero te mandó 54 WhatsApps antes para preguntarte a qué hora era que tenía que ir a buscarlo. Entonces, estoy siendo un poco exagerada, pero la realidad es que lo que está generando esto es que a nivel internacional, lo que mostraban en esta investigación, es que este nivel de estrés tan grande, de burnout que tienen las mujeres cuando llegan a puestos de decisión, lo que termina pasando es que las mujeres abdican en algún punto, ¿no? Porque no pueden más, Y una cosa que hablábamos en la previa acá entre nosotras, también la resistencia, que creo que es una resistencia como muy difícil, muy sutil y como muy impregnada, que es lo que mencionaba Magdalena recién, del rol que hay en la sociedad y en la cabeza de nosotros de cuál es el deber ser de la mujer, ¿no? Cuál es el rol que tiene que ocupar la mujer. Entonces, si tú estás en un trabajo donde todavía supongamos que tenés una empresa que te facilita las condiciones o que te pone en igualdad de condiciones con los hombres para llegar a determinado puesto de decisión, encima tenés, y salía en el Observador el otro día, en la tapa del Observador, el 8 de marzo, que las mujeres tienen el doble de horas en su casa, y eso sí aplicado a Uruguay particularmente. Las mujeres tenemos el doble de la carga de tareas domésticas y en el hogar que los hombres. Y además tenés una resistencia cultural de tu suegra, las madres del colegio, el entorno que tenés todo de no entender cuál es el rol que ocupan mujeres de responsabilidad y en puestos de decisión, y de como esa resistencia sutil, cultural y de todos los días, realmente se hace muy difícil, ¿no? Entonces hay que estar, se hace una carga cultural pesada para llegar a determinados puestos de decisión. Entonces, en suma, creo que tenemos un desafío muy grande, que por suerte las nuevas generaciones creo que vienen con una cabeza distinta. Está buenísimo lo que está pasando en las generaciones que están entrando al mundo profesional hoy en día, y que se ha dado rápidamente. Lo bueno es que también, esto ya me estoy yendo un poco, ¿no? Pero creo que como sociedad tenemos un desafío cultural enorme de decir, tenemos a los veintitantos que tienen una cabeza muy distinta, a los 40 y tantos que somos la generación de transición, pero una generación quizás más grande, más tradicional, que todavía está en la población económicamente activa. Tenemos como las tres generaciones que culturalmente todavía están conviviendo en la toma de decisiones, en la participación en la economía. Creo que ahí tenemos un desafío de esa convivencia, que todos toman decisiones y todos son relevantes, pero que tenemos que nutrirnos de las cosas buenas de cada una de las generaciones para poder salir adelante, para que no siga pasando esto, ¿no? De que en algún momento decís, bueno, pero la organización, la empresa le dio las posibilidades, la empresa apareció la ley de cuotas, apareció el todo, pero al final las mujeres abdican porque no pueden más, ¿no? Que no pase eso, porque si generamos las oportunidades, que se generen las condiciones para poder aprovechar esas oportunidades.
Sí, y ojalá no tengamos que esperar mucho tiempo, porque estamos hablando de una generación, o sea, hay como décadas para decir, bueno, yo vivo esto, o sea que pasa a ser natural. Ojalá no tengamos que esperar que sea natural y que pueda ocurrir ahora. Y yo creo que también hay temas hasta de políticas, no solamente políticas públicas. Recuerdo también un caso, ¿no? En un país como en un mundo globalizado, ¿no? Desde el horario de ingresar a trabajar. O sea, en Uruguay ingresamos a trabajar 8:30, 9, ¿por qué? Pues llevamos a los chicos al colegio, pues los colegios arrancan a esa hora. Bueno, en otros países, no, si se arranca a trabajar a las 8 de la mañana, y porque ya los colegios arrancan a las 6:30. Sí, pero acá en Uruguay no, pero todo el horario tiene que ser igual. Entonces, ¿cómo hacemos para poner No, políticas me en las pusiste un ejemplo clarísimo. empresas para que realmente se respeten estas cosas culturales de los países, ¿no? Y no en un mundo global somos iguales, ¿no? No, hay cosas que hay que hacer para poder compaginar. Me pusiste el ejemplo clarísimo, las empresas y en los colegios. La reunión de padres a las 3 de la tarde, la fiestita de fin de año a las 11 Tal de la cual, mañana. tal cual. Digamos, hay cosas, reunión con la maestra a las 12:30. O sea, hay Porque se muchas espera cosas. la mujer, se espera que vaya la mujer. O ahí sí va un hombre, ¿no? Me pasó, estuvimos 2 años viviendo en Argentina, en una reunión de madres, era derecho, ¿no? De madres. Y entonces sentó mi marido allá en el fondo y era el único hombre. Y dale con las madres, las mujeres, no sé qué. Entonces se paró y le dijo, bueno, si esta reunión no es para mí, yo me voy, ¿no? O sea, es decir, es una cosa que, o sea, hay varias cosas para cambiar desde el sector privado también. Pero bueno, muy apasionante, como diría la vice. Silvia, pensando un poco en lo que hay que cambiar, qué se hizo, ¿no? Y se está haciendo en UTE para contribuir a revertir la situación de inequidad. Contanos un poquito por ahí. Sí, como decían ustedes antes, bueno, esto implica un cambio cultural en la organización, en una organización que, como lo decía antes, solamente un 25% somos mujeres y el resto hombres, y en general la tendencia a decir, bueno, esto es por la actividad, que bueno, que es muy demandante en cuanto a que la mayor cantidad de funcionarios son operarios que tienen que estar en la red atendiendo toda una infraestructura, y eso no es para mujeres. Entonces, en sí, ese cambio cultural que tiene que ver con generar oportunidades para hombres y mujeres, arrancó hace muchos años eligiendo algo que en la cultura de UTE hacía mucho sentido, que fue la incorporación, y es la incorporación del modelo de calidad con equidad, un modelo que promueve InMujeres junto al LATU. UTE desde inicios de los años 2000, por su alto nivel de protocolización de todos sus procesos, dado que tiene que ser muy estricto el cumplimiento para que podamos tener todos los días, todas las horas energía eléctrica, incorporó todo lo que fueron las prácticas de modelo de mejora continua ISO 9000, y prácticamente la empresa hoy, el 70% de los procesos, que son los principales procesos de la empresa, están certificados bajo las normas ISO 9000 en cuanto a lo que es gestión, en cuanto a lo que es seguridad, en cuanto a lo que son las prácticas de cuidado del medio ambiente. Entonces, en definitiva, la incorporación a nuestra gestión del modelo de calidad con equidad, que lo que hace es promover en base a 8 ejes y abarcando a todos los procesos de gestión humana de una organización, desde la incorporación de nuevos talentos hasta lo que es su desarrollo con la capacitación, sus retribuciones y todo lo que es el ascenso, venía muy bien con la cultura de UTE, que decía antes, de tener todos sus procesos y procedimientos bajo control. Entonces, la incorporación de estas metodologías arrancan por lo que es la sensibilización a toda la organización, a los 6.700 que tuvieron a lo largo, de un proceso de varios años que comenzó en realidad por el año 2009, incorporar la sensibilización en cuanto a qué es lo que implica para un jefe, un gerente, un operario, un administrativo o administrativa, lo que son las prácticas de cuidado y consideración
de los temas de género, también de los temas en general que hacen a la equidad, porque también se consideran aspectos que tienen que ver con la discapacidad, o sea, con capacidades diferentes, tanto en lo que es la propia plantilla de la organización como a veces a nivel familiar. Entonces, en definitiva, ese cambio cultural que empezó a operar en la organización, un proceso que hoy, bueno, en este mes logró lo que es la certificación del nivel 2, esto está basado en 4 niveles de madurez, UTE hoy a nivel global de toda la organización está en el nivel 2, ya certificado por LATU, y lo que implica en definitiva es que nos aseguremos que en todos los procesos de la organización la mirada de género esté presente y las brechas que hoy todavía tenemos, generemos políticas, prácticas y decisiones que vayan en el sentido de dar igualdad de oportunidades. Y para concretar en algunas de estas medidas que a lo largo de los años se han incorporado, bueno, por ejemplo, lo que tiene que ver con la corresponsabilidad y lo que tiene que ver con los cuidados. Entonces, en UTE, hace algunos años, se definió una licencia que llamamos la licencia parental, que es una licencia que son 30 días que por única vez lo puede tener un funcionario, que lo puede fraccionar para lo que es cuidados, sea hombre, mujer, cuidados de algún familiar directo en situación, bueno, de requerimientos de apoyo. Y entonces eso ha facilitado en muchos casos que operarios, hombres, han tomado algunos de esos días de licencia y bueno, y de alguna manera, ha habilitado que en su entorno familiar comiencen a ser parte de estos cuidados que, bueno, los adultos mayores en general o algunas otras situaciones requieren. Pero a su vez también, hace menos años, ya esto hace unos 3 años, hemos habilitado lo que llamamos la licencia paternal, o sea, el medio horario, luego de que, bueno, nace el bebé, existe en UTE, como dice dentro de las organizaciones, la licencia maternal, que hasta ahora era solo maternal, que en el caso de las empresas públicas, en este caso llega hasta los 12 meses de vida del bebé, y entonces se da la opción de que ese medio horario lo pueda hacer la mamá o el papá. Tenemos a la fecha unos 12 casos de hombres que han optado para ellos ser los que están en ese periodo realizando el medio horario y entonces, bueno, su pareja completando el trabajo en todo su horario. Entonces eso ha sido una experiencia que se valora muy bien, porque los hombres dicen también, tengo esa oportunidad que capaz que con el primer hijo o el segundo no la tuve, ahora la puedo tener y ser yo que me quedo en casa a poder hacer el cuidado del bebé. También, ya antes de la pandemia, lo que facilitábamos en caso tanto de hombres o mujeres que tuvieran este medio horario maternal o paternal, que el resto del horario se pudiera hacer con teletrabajo. Obviamente que luego de la pandemia el teletrabajo se ha extendido mucho, pero esta es una práctica que ya teníamos en UTE de antes para facilitar también que los desplazamientos y otras de todo lo que implica pudiera minimizarse y poder habilitar el teletrabajo. En definitiva, son prácticas que uno dice, son habituales, sencillas, como por ejemplo la habilitación de cursos de capacitación a distancia, que lo que nos pasaba es que muchas mujeres, luego de terminado el horario, no podían hacer cursos y muchos de los cursos se realizaban fuera de horario, porque en el horario estaba todo programado para hacer las actividades previstas en la organización. Bueno, además de, en algunos casos, flexibilizar y que algunas de esas actividades fueran en horario, lo que se habilitó es la posibilidad del teletrabajo para la capacitación, porque teníamos que luego para los ascensos dentro de la empresa, algunas mujeres no podían tomar esos cursos y entonces estaban como en desigualdad de condiciones para el desarrollo de su actividad. En definitiva, esto es un cambio cultural, esto es algo que tiene que ir internalizándose de la manera más natural en la organización y es un tema que hay que medir. Nosotros
la medición de clima laboral la hacemos a través de Great Place to Work, y allí una de las preguntas específicas es ¿cuál es el nivel de equidad en los distintos aspectos que hace a género, bueno, raza, etcétera, que hay en la organización? Y lo medimos año a año. En realidad, en ese aspecto, UTE tiene una valoración muy positiva de lo que es las prácticas de equidad en la organización, pero es un punto a que siempre, bueno, estamos observando y estamos siguiendo, porque sin duda que tenemos una brecha enorme todavía por desarrollar y por incorporar más talentos de mujeres a la organización. Qué bueno, Silvia, lo que cuentas, porque lo haces como con mucha convicción y pasión, y eso genera contagio, ¿no? Contagio, porque cuando estos son acciones, esto es un liderazgo que está en acción, y me imagino que participarás de muchos de los eventos que se hacen, no sé con qué tiempo, para decir esto es importante para la institución, una institución con tantas personas, ¿no? Genera impacto y contagio. Y bueno, un poco para seguir con Magdalena, lo que hemos podido observar, Magdalena, es que la pandemia, o sea, el COVID ha tenido un enorme impacto en todo lo que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres, que es clave, como mencionaba la vicepresidenta. Y según datos de CEPAL, se observa un retroceso de alrededor de 18 años en materia de participación laboral en las mujeres. Además, se estima que más de la mitad de las mujeres se encuentran en trabajos en sectores de alto riesgo en términos de pérdida de empleo y ingresos. Y ante esto se ve la urgencia de implementar políticas, que lo mencionabas también, Silvia, de empleos que fomenten la inclusión de mujeres en sectores dinamizadores de la economía. En esta línea es que tenemos la transformación digital incluyente como una de esas acciones para garantizar el acceso de las mujeres a la tecnología y que potencie también todas sus capacidades, ¿no? Y este punto parecería como muy necesario, acertado y muy urgente. En este sentido, ONU Mujeres ha lanzado una propuesta que es por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Entonces, ¿cómo piensan lograr este objetivo que ya vemos por los datos que compartí que es extremadamente relevante? Bueno, estamos observando que en el mundo laboral, a medida que se van cerrando las brechas físicas de participación, se empiezan a abrir las brechas digitales entre hombres y mujeres. Eso hemos relevado evidencia, hemos relevado datos, y cuando hablamos de brechas digitales, siempre estamos pensando en 3 ítems. En primer lugar, el acceso diferencial a dispositivos tecnológicos. Eso hay una brecha en todos los países, y también hay una brecha en Uruguay. ¿Saben lo que salvó mucho Uruguay? Fue el Plan Ceibal. Nosotros acabamos de procesar todos los datos de la última encuesta continua de hogares, que pregunta si en los hogares hay dispositivos electrónicos, el acceso a la tecnología, y fue muy interesante, porque creo que este dato no está publicado en ningún lado. Muy interesante lo que encontramos. Vemos que en hogares de jefatura masculina y femenina, vemos que hay un acceso igual a dispositivos en los hogares. Pero cuando sacamos y ponemos sin tener en cuenta las ceibalitas, ahí hay una brecha. O sea, los hogares con jefatura femenina tienen menos acceso a dispositivos electrónicos en sus hogares. Entonces piensen cómo en Uruguay ha favorecido para las mujeres el tema del Plan Ceibal. Primero dije entonces que era el acceso a dispositivos. El segundo que hay que tener en cuenta es las habilidades. Sabemos que hay muchas menos mujeres que tienen habilidades para usar esa tecnología, ¿no? Los dispositivos electrónicos, y por supuesto muchas menos mujeres que eligen, como decía Silvia, las carreras STEM y sobre todo tecnologías de la información, ¿no? Que solo un 17-18% en Uruguay son mujeres matriculadas en esas áreas. Entonces, acceso, pero también habilidades en este rubro. Y por tercer lugar, el tercer componente, el tercer pilar de esta brecha es las mujeres en el diseño de esas tecnologías. Si nosotros miramos
cuál es la participación de todas estas empresas tecnológicas, cuál es la participación de las mujeres en esa tecnología, también están subrepresentadas. Por ejemplo, en América Latina, si miramos el tema de las patentes, solo alrededor de un 20% de empresas que han patentado en empresas tecnológicas con inteligencia artificial están integradas por mujeres, o sea, hay al menos una mujer. Entonces, cuando hablamos de brecha digital, estamos hablando que se empieza a notar no solo en el acceso a dispositivos electrónicos, sino en las habilidades tecnológicas y también en el diseño de esa propia tecnología, que por lo tanto va a tener los sesgos correspondientes, es que empezamos a notar esa brecha digital. ¿Por qué este tema es absolutamente relevante? Porque está estimado que al 2050 el 75%, 3 de cada 4 trabajos, sí o sí, o van a ser del área tecnológica o van a tener incluido la tecnología como un componente principal. Entonces, es como que el tema de las brechas, uno trata de ser optimista, pero la verdad y lo que ocurre es que a medida que vamos cerrando algunas brechas, se van abriendo otras brechas. Por algo es que en Uruguay, cuando tratamos de mirar la estructura productiva y ver dónde estaban insertadas las mujeres, solo el 15% de los empleos de las mujeres es en sectores productivos con alta productividad, ¿no? Y que obviamente está muy relacionado al tema de la tecnología y a otros. Pero entonces es como que las mujeres están quedando detrás en este mundo digital y obviamente ese fue el tema elegido, el foco elegido para este 8 de marzo a nivel mundial, para poner el tema sobre la mesa y para alertar sobre esta problemática. Excelente. Y bueno, y cuando contás de la gente que emprende, digo, también lo conversábamos, ¿no? Hay una mayor dificultad de la mujer para acceder al crédito, o sea, para poder emprender, patentar el recurso económico es necesario. Entonces, bueno, también facilitar ese acceso es también relevante. Ya dando la última ronda, porque tenemos que ir un poco cerrando, ¿cómo hacemos para que las cosas, nos vamos a preguntar cómo hacemos para que las cosas sucedan en las empresas, quiénes son los principales articuladores de estos cambios? Entonces, si pensamos un poco en la mujer, ¿no? La mujer de por sí tiene un rol que es social, que es muy importante, ser madre, sí, obviamente ese es su opción, ¿no? Entonces, ¿cómo apoyarlas en este rol para que no sea un costo, ¿no? Un costo futuro para la sociedad? Estamos hablando de la natalidad, es un costo futuro si no lo apoyamos y por el contrario, aumente su participación para ser parte del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. También, si nos ponemos de la parte del hombre, o sea, la falta del hombre en el hogar, me encanta lo que me contaste de la política que tienen en UTE, la falta del hombre en el hogar es una pérdida para la familia, por ende para la sociedad, pero cómo lograr concientizar que también es una pérdida para el hombre, que es difícil de recuperar en el tiempo, si no acompaña el desarrollo y el crecimiento del hogar. O sea, también hay un efecto en el hombre porque es una pérdida que en algún momento creo que se cobra. Entonces, ¿cómo hacemos para que las cosas sucedan? ¿Cómo articulamos esto, Isabel? Bueno, yo creo que el tema central es lo que decía Magdalena, que es culturalmente el lugar que le ponemos a cada uno en el rol social, ¿no? Y ahí hay muchas realidades y muy distintas, pero me parece que el ejemplo que ponía Silvia de la política de UTE es clarísimo, porque ahí el fondo para mí, ¿se acuerdan en la pandemia que hablábamos de la falsa dicotomía entre salud y economía? Bueno, para mí hay una falsa dicotomía entre trabajo y maternidad. Creo que, y voy a hablar por mí a título personal, pero por muchas realidades que conozco, yo soy mucho mejor mamá porque soy profesional y soy mucho mejor profesional porque soy mamá. ¿Por qué? Porque soy una privilegiada que las circunstancias estaban dadas para que se diera así. Y como que esa lucha cultural que tenemos muchas mujeres de
no, porque si trabajás entonces no vas a ser tan buena madre, y si si le dedicas mucho tiempo, entonces en algún momento tengo que dejar de trabajar para dedicarme a los chicos, si nosotros generamos las condiciones como políticas como la que está haciendo UTE, o un montón de políticas más, pero el caso de UTE es espectacular, porque no estamos hablando de profesionales universitarios necesariamente, estamos hablando de operarios que no sé el nivel de formación, pero no sé si llegan a nivel terciario, en general no. Si permitimos eso, creo que en lugar de verlos como dos opuestos, terminan teniendo una sinergia positiva. Terminás permitiendo y habilitando que las mujeres seamos mejores profesionalmente o laboralmente en sentido amplio, y eso permite que seas a su vez mejor como madre. O sea, yo transmitirle a nuestros hijos la importancia del valor del trabajo, del esfuerzo, de la resiliencia, de luchar por lo que tú realmente querés, de que a veces las cosas en la vida no salen como, que puedan ver a través del ejemplo, que a veces las cosas en la vida no salen como uno querría, pero que vale la pena volver a intentar. De que no es que la plata emana de una fuente inagotable, sino que mamá y papá se rompen el alma para que tú puedas tener las mejores posibilidades y que puedas tener acceso a distintas opciones en tu vida para salir adelante. Entonces son un montón de valores que son fundamentales para la educación de los chicos. Y que nosotros, y además para empezar, ¿no? Que una madre que se pueda realizar a nivel profesional y personal, seguro que va a ser mucho mejor madre que una frustrada en la casa porque no puede realizarse, ¿no? Además de eso. Pero igual estoy convencida de que si generamos las condiciones, estos dos roles se pueden ver como una sinergia positiva y no como compitiendo, como hasta ahora se ha posicionado esta situación en las mujeres generalmente. Y como tú decías, además, que estas nuevas generaciones, los veintitantos de los que yo venía hablando ahora, han logrado entender mucho más la importancia del rol del padre en la educación de los chicos. Entonces, ahora es absolutamente normal y común ver hay un hombre que pide en el trabajo para salir antes porque tiene que llevar a los chicos al pediatra, porque tiene la fiestita de fin de año, la clase abierta de natación. Es normal y está buenísimo que eso pase. Y lo difícil que es cuando en una organización este padre es el único que lo pide, porque los demás no se animan a pedirlo o no lo quieren pedir, que también lo he visto. Entonces, también generar las condiciones para que la paternidad se pueda desarrollar en las mejores condiciones, en el mejor entorno, en el mejor contexto, también es súper importante para la familia hoy en día. Entonces, yo creo que hay que romper muchos paradigmas que tenemos en la cabeza y de vuelta, ver el desarrollo de las personas en distintos ámbitos no son competencias, sino que pueden tienen seguro sinergias positivas. Excelente. Entonces, Silvia, te doy el paso para ir Sí, porque además comento esta pregunta y me tengo que ir porque tengo 10:30 una reunión del Poder Ejecutivo que tengo que llegar. Reflexionando sobre estos aspectos de cambio cultural y todo lo que implica, en particular, una organización como la nuestra, cuando comenzamos en los llamados externos a decir, bueno, que estaba habilitado que el ingreso fueran operarios y operarias, o ingenieros e ingenieras, esto hacia adentro de la organización, cuando empezó a ingresar alguna mujer operaria, generó todo un movimiento porque, por ejemplo, en los locales de trabajo que están distribuidos en todo el país, no había vestuarios o baños y no había un lugar donde pudieran cambiarse, porque la ropa de trabajo implica los cambios. Y entonces también estaba aquello de que la cultura, que estaba muy acostumbrada siempre a ser todos hombres, cómo iba a reaccionar ante la incorporación de mujeres en las cuadrillas, que son las que tienen que estar reponiendo el servicio. Y en realidad, si bien todavía son muy pocas las que se han incorporado, porque de nuevo tiene que ver con la educación, con que se anoten a UTU, etcétera, 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 y hacia atrás es que estamos trabajando, implicó
una sinergia y una forma de trabajo distinta que la verdad que fue muy positiva. Yo en particular soy una gran defensora de los equipos mixtos, mujeres y hombres, hombres y mujeres, porque en definitiva cada uno con sus talentos, con sus habilidades, enriquecemos el trabajo. Y realmente fue un paradigma y había ciertas resistencias al inicio de cómo se iba a incorporar una mujer, cómo una mujer tenía que subirse a la escalera a resolver algunos aspectos en la red, la seguridad. En definitiva, la organización poco a poco y de forma natural ha tomado y se ha enriquecido con estas miradas diversas y estas habilidades diferentes que hemos incorporado en la organización. Y también, como decía Isabel, el hecho de que sea el padre que se va a quedar en el cuidado del bebé, ha generado también en forma positiva, si bien uno a priori podría decir, ay, ¿qué van a decir el resto de los compañeros? Que es él que se va a estar quedando cuidando al niño. No, todo lo contrario, porque en definitiva la convergencia de las distintas generaciones, como le decía Isabel, hace que cada vez, por suerte, sea más natural en aquellos más jóvenes y que lo van incorporando y que de alguna manera se han animado a romper ese círculo. Y al momento son del orden, ya han sido del orden de 12 funcionarios que se han incorporado a este proceso y se suman cada vez más, porque al inicio comenzó como muy tímidamente. Entonces, en definitiva, el decir, bueno, tenemos el desafío de tanto a nivel de nuestras familias, de nuestro entorno, de nuestro trabajo, seguir ayudando a que este cambio cultural se vaya dando de la forma más natural, con esa mirada siempre de la suma y el aporte de los mejores talentos de hombres y mujeres, mujeres y hombres, en una sociedad que todavía requiere mucho por desarrollarse. Y bueno, por ejemplo, en UTE tenemos nuestros debes también, porque si bien en este momento de los 5 directores que formamos el directorio de la empresa, somos 2 mujeres, por la coalición estoy yo como presidenta y la directora de la oposición también es mujer, inédito en UTE, nunca había habido una presidenta, pero tampoco nunca habían habido 2 mujeres en el directorio. Hace muchos años había estado solo una y en un periodo muy corto. Tenemos un desafío a nivel de la alta gerencia, los 10 gerentes que reportan al gerente general, solo una es mujer, que era el anterior cargo que yo tenía antes de asumir esta responsabilidad. Y entonces allí algo nos está diciendo que tenemos que seguir apostando a generar más posibilidades a todas las mujeres que son parte de la organización, que en general en UTE están en los puestos más de cargos administrativos y del área comercial, y no en lo que es el negocio en sí de la empresa, que obviamente la energía cada vez es más transversal a todos los ámbitos de la vida, y ahí tenemos un desafío grande por llevar adelante y ahí estamos en ello. Sí, veo como tenemos como un hilo muy conductor, ¿no? Porque Isabel nos hablaba de los procesos naturales y nos hablaba desde la familia. Y tú decís, los procesos tienen que ser naturales también en las instituciones, y nos dabas tus ejemplos. Nos queda un poquito el debe del cambio, digamos, de la cultura para que para que eso realmente no condicione esos procesos naturales, y es un poco por lo que hay que luchar. ¿Qué tenemos entonces, Magdalena? Y me disculpo, muchas gracias por la invitación. Estamos cerrando. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por tu participación. Sumamente muy breve para cerrar, ¿qué podemos hacer como sociedad? Yo siempre hablo muy cortito del ABC de la igualdad de género. A, tenemos que alfabetizar, seguir alfabetizando, seguir hablando de estos temas, seguir evidenciando con cifras, mostrando las brechas, y también alfabetizar en el sentido de que cuando hablamos de estos temas que tienen que ver con feminismo, y feminismo tiene que ver con igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas, ni más ni menos, igualdad de oportunidades y derechos. Entonces, muchas veces hay como una concepción errónea sobre estos temas, o se los trata de tirar abajo diciendo que esto es una ideología. No, perdón, estamos hablando, y los países desarrollados lo tienen mucho más claro, de poner estos temas sobre la mesa, alfabetizar sobre estas temáticas y visibilizar la realidad para poder avanzar hacia un cambio y hacia una mejor sociedad. B, ABC, la B, de bienestar para toda la sociedad. Lo dijo Beatriz Argimón desde el inicio.
Cuando una sociedad transita estos cambios, se beneficia a la sociedad en su conjunto. Cuando una mujer logra independencia económica, se beneficia no solo la familia, sino su comunidad y además la sociedad en su conjunto. Pensemos que estamos hablando hoy en día en Uruguay de una reforma de la seguridad social porque no dan los activos para sostener a los pasivos. Bueno, ¿y por qué no aumentamos las tasas de actividad a través de todas las mujeres que no están en el mercado de trabajo, ¿no? O sea, pensemos que este cambio beneficia a toda la sociedad, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, a sus familias, a la comunidad. Y la C, ABC, esto es con los hombres. Esto es con los hombres en las empresas, porque en las empresas los hombres tienen que ser habilitantes de estas transformaciones y también es con los hombres en los hogares y en las familias. Y permítame, y voy a terminar, ya que me categorizaron como la chica de los datos, voy a terminar con un dato. Las políticas públicas son necesarias, pero a veces no son suficientes. Y justamente voy a hablar de lo que habló Silvia, de la licencia de subsidio de medio horario. Es una ley que en Uruguay fue aprobada en el 2013. O sea que ya llevamos una década de aplicación de esa ley. ¿Ustedes saben con datos del año pasado, en promedio, cuántos hombres y cuántas mujeres se la pidieron? O sea, cuántas mamás y cuántas papás se pidieron ese beneficio, que es el único beneficio 100% subsidiado por el Estado, que tanto la mamá como el papá tienen derecho a trabajar solo la mitad del horario hasta los 6 meses de vida del bebé, y le pagan por el 100%. Bueno, se lo pidieron el 70% de las mamás y el 2% de los papás. Entonces, la ley está, tiene una década, pero precisamos avanzar hacia el cambio cultural. Muchas gracias. Bueno, excelente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Silvia, que se tuvo que retirar. La verdad que nos llevamos muchas reflexiones, análisis, y bueno, y esperemos que esto nos sirva para realmente seguir construyendo en este desarrollo, en esta participación de la mujer en el desarrollo del país de cara al 2030. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido y también los que nos están siguiendo por Zoom.